Colombianos que aseguran fueron engañados por personas inescrupulosas que les ofrecieron un bien inmueble bajo la modalidad de anticresis. ¿Cómo se le va a ocurrir, hermano, sacarle a usted la plata a través de un engaño? Y aunque es poco conocida, es una figura legal que se conoce como anticresis o coloquialmente como empeño en algunas regiones del país, donde una persona le presta un dinero a otra y en contraprestación recibe un bien inmueble para su usufructo. Es una estafadora. No creo que sea una persona correcta como ella lo quiere hacer ver. En algunos casos, quienes dicen ser víctimas señalan que entregaron su dinero a personas que les aseguraron eran las dueñas o administradoras de un bien inmueble, pero al parecer no era así. Es difícil que uno luche, que uno trabaje, que uno tenga su dinero para que una persona se lo robe a uno. Buenas noches. ¿Sabe usted qué es anticresis? La anticresis es una figura legal que le permite a una persona entregar una suma de dinero a otra y a cambio de ese dinero recibe un bien inmueble en garantía o para que se pague con sus frutos la deuda pactada. Al cabo de un determinado tiempo, quien recibió el inmueble lo devuelve y en algunos casos recibe el dinero acordado según el contrato. Manuel, pero los casos que veremos hoy ilustran que la figura de la anticresis, que fue creada para bien, estaría siendo muy mal utilizada por personas que son señaladas de presuntos incumplimientos. Quienes participaron en estos acuerdos afirman haber sido engañados. Así comienza esta investigación de Juan Carlos Villani. Y es una de las experiencias más crueles. Me duele, los años de trabajo. Uno dejar de pronto de comprarse algo o de darle a mi hijo por estar ahorrando, por estar pagando una cuota al banco. Ella es Ángela Patiño, una mujer de 43 años que vive en Pasto y asegura que hizo un préstamo en un banco y sacó los ahorros de toda su vida para entregárselos a otra mujer con quien firmó un contrato de algo llamado anticresis, pero según ella fue engañada. Habérselos entregado pues a una señora malintencionada, que no se sabe lo que hizo, se los comió, así fácil. Entonces es muy duro, la verdad. Pero, ¿qué es la anticresis? Es una negociación generalmente entre dos personas, donde una presta una suma de dinero a otra, quien a cambio entrega un bien inmueble por un tiempo determinado, y al cabo de ese tiempo, quien recibió el inmueble lo devuelve, y en algunos casos, quien recibió el dinero también lo devuelve. Aquí en Nariño, pues desde que yo era pequeña, siempre se escuchaba del método de anticresis. Por eso, de acuerdo con Ángela, quien llegó del municipio de Córdoba, Nariño, a Pasto, con muchos sueños e ilusiones, para mediados de 2022 había logrado ahorrar casi 30 millones de pesos de muchos años de trabajo como regente de farmacia. Como no me alcanzaba para comprar mi propio apartamento, mi propia casa, pues yo dije, no, pues voy a tratar de ahorrar para poder anticresar, luego así tener la cuota inicial de un apartamento, de una casa. Para octubre de 2022, según Ángela, buscó y encontró en redes sociales una publicación donde le ofrecían un apartaestudio en anticresis. ¿Cuánto decía? 29 millones de pesos. Por eso, según Ángela, escribió a la persona que hizo la publicación y le respondió una mujer identificada como Esmeralda Liliana Villota, quien horas después la citó, se lo enseñó y a Ángela le gustó. Y bueno, ya hicimos el contrato de anticresis, lo hicimos en la notaría, nos tomaron las fotos, pues que le toman ahí y ya. El contrato de anticresis se firmó de acuerdo con Ángela por un año, por la suma de 29 millones de pesos, a finales de octubre de 2022, los cuales entregó, y ella recibió el apartaestudio. Pero luego de varios meses, para julio de 2023, según Ángela, el ruido de la zona la tenía aburrida y por eso habló con Esmeralda Liliana Villota. Entonces ella me dijo, no se preocupe, usted ha sido una buena inquilina,
tengo otro apartamento en el centro, dijo. Entonces me dijo, pero este es más caro, dijo, este ya vale 44 millones. Pero como de acuerdo con Ángela, la anticresis inicial era de 29 millones, ella debía reunir los otros 15 millones para juntar 44 millones de pesos que costaba esta nueva anticresis por este apartamento. Y por eso solicitó un crédito a un banco y asegura que le entregó el dinero a Esmeralda Liliana Villota. Hicimos un nuevo contrato de anticres, nuevamente fuimos a la notaría a hacerlo radicar allá. Este edificio, dijo, es familiar. Esa herencia, dijo, está en sucesión. De acuerdo con Ángela, creyó en la palabra de Esmeralda y desde julio de 2023 comenzó a vivir en este apartamento y todo iba bien. Pero para septiembre de 2024 se llevó una sorpresa. Me llegó un mensaje de una señora. Me decía que por favor le desocupara el apartamento o que le pague lo de la renta. Y le tomé el pantallazo y le mandé a doña Liliana. Entonces la señora dijo, no le haga caso. Dijo, es que no le digo, dijo, es esta señora que se confundió, dijo. Pero días después, según Ángela, llamó a Janet, la persona que le había escrito el mensaje, y explicó que había hecho un contrato de anticresis con Esmeralda Liliana Villota. En ese momento donde me entero de que el apartamento ella lo tenía en anticres. Es Janet Melo, quien administraba el apartamento que es propiedad de su familia y asegura que para junio de 2023 le alquiló el apartamento a Esmeralda Liliana Villota, quien para 2024 le debía varios meses de arriendo. Ya hablé con Ángela, pues que me entregara el apartamento, pero entonces pues Ángela dice que hasta que no le entregue su dinero, ella no me iba a desocupar el apartamento. Por eso Janet y Ángela se reunieron y aseguran que buscaron a Esmeralda Liliana Villota para que devolviera el dinero a Ángela y así Janet poder recuperar su inmueble. La señora, con toda la frescura, dijo, no solo a ustedes les debo, a muchas personas, yo le voy a pagar a usted, doña Janet, del arriendo, a usted le voy a devolver, le dijo Ángela, su dinero. Es decir, la engañó. Sí, claro, a las dos. Por eso, para comienzos de 2025, Janet interpuso un proceso para recuperar el apartamento, proceso que generó que un juez ordenara la restitución que se llevará a cabo a mediados de marzo de 2026. ¿Usted interpuso alguna denuncia contra Liliana? Sí, por estafa. John Trujillo es el abogado de Janet. Estos engaños en el ámbito penal se conocen como un delito de estafa. Ángela, quien asegura que entregó sus ahorros e hizo un préstamo hasta reunir 44 millones de pesos y se los entregó a Esmeralda Liliana Villota, también dice que interpuso una denuncia en la fiscalía contra ella. Se la puse en mayo del 2025 por estafa. Hoy está muy afectada, pues deberá desocupar el apartamento que Esmeralda le entregó en anticresis y no sabe qué va a pasar con los 44 millones que con tanto esfuerzo entregó a Esmeralda Liliana Villota. Mi sueño siempre fue quedarme, radicarme aquí en Pasto, en Nariño, al lado de mi familia. Pero ya no quiero saber nada. O sea, me quiero es ir. O sea, mejor dicho, me voy a ir. Séptimo día buscó a Esmeralda Liliana Villota en la ciudad de Pasto. Más adelante les contaremos cómo nos fue en esa búsqueda. Pero así como en Pasto, Esmeralda Liliana Villota es señalada de engañar a Ángela y a Janet utilizando un contrato de anticresis. En Duitama, Boyacá, otros ciudadanos denuncian que les ocurrió lo mismo con otra mujer. ¿Cómo se le va a ocurrir, hermano, sacarle a usted la plata a través de un engaño, de prometerle algo a usted y no cumplirle? Es Rogelio Barrera Plazas, de 71 años, quien relata que para 2019 buscaba un apartamento para vivir bajo la modalidad de anticresis, porque asegura que así vivió por muchos años en una propiedad y le fue bien. Bien, porque recibí mi dinero y yo le entregué el apartamento a él. Por eso buscó en redes sociales. Por el Face, ahí había un anuncio que estaban empeñando este apartamento. Entonces yo hablé con la persona que estaba encargada de la información.
De acuerdo con él, una mujer identificada como Nidia Amparo Rincón Ortiz le ofreció este apartamento, ubicado en el edificio Emanuel, en Anticresis. Y para julio de 2019, acordaron el negocio. Me ofrecía el apartamento en empeño y me pidió 30 millones. El contrato por 1 año o 2 años. Y relata Rogelio, que reunió sus ahorros de toda la vida en su trabajo como técnico electromecánico y como no tiene pensión, decidió hacer el negocio de la Anticresis. Y entonces yo no tenía los 30 millones sino 20. Le puedo dar 20 ahora y me da una esperita de unos 8 días para entregarle los otros 10. Rogelio y Nidia, como consta en el contrato, lo firmaron el 15 de julio de 2019. Este contrato de Anticresis fue autenticado en notaría. En él se acordó pactar el plazo a 1 año prorrogable si las partes estaban de acuerdo. Pero ella figuraba en el documento de la Oficina de Registros Públicos. Sí, en ese momento era ella. Pocos días después de la firma, según Rogelio, se mudó al apartamento y todo comenzó a ir muy bien. Pasaron 2 años y ambos acordaron prorrogar nuevamente el contrato en los mismos términos. Y de acuerdo con Rogelio, un día pasó lo inesperado. Cualquier día, el 18 de diciembre del 2022, llega personal del juzgado tercero civil a embargar el apartamento. Entonces a mí me cogen de sorpresa porque ¿cómo así que van a embargar el apartamento si yo lo tengo bajo un contrato de Anticresis? Según Rogelio, Nidia Rincón había hipotecado el apartamento a otro hombre y lo perdió, pero ella no le avisó. El contrato de Anticresis pasó por la notaría, está autenticado con las firmas. Ella no tenía por qué haber tocado el apartamento para nada. Yo la busqué ahí mismo y fui y le dije, ¿cómo me va a hacer eso? Que tranquilo, me dijo, no, tranquilo, don Rogelio, que yo le pongo un abogado que le ayude. Pero asegura Rogelio, nadie le ayudó y hoy no ha vuelto a saber nada de Nidia Amparo Rincón Ortiz y menos de sus 30 millones de pesos. Yo tengo mi dinero aquí metido en el apartamento y mientras no me entreguen el dinero, difícilmente me voy. ¿Por qué? Porque yo soy un viejo ya de 72 años, 71, ya a mí ya nadie me da trabajo. ¿Usted cree que esta persona, Nidia, lo engañó? Pues está la mentira, está el engaño, ni respeto, no respetar lo del negocio que hizo conmigo. Pero eso no es todo. Rogelio asegura que se enteró que el mismo apartamento que Nidia Amparo le anticresó por 30 millones de pesos, también se lo ofreció a otras 2 personas, con quienes también firmó contrato y les recibió altas sumas de dinero, pero a ellas nunca se los entregó. Es una estafadora. No creo que sea una persona correcta como ella lo quiere hacer ver. Una de esas personas es Diana Janet Labrador, de 44 años, oriunda de Cúcuta, quien para 2019 residía en Duitama, Boyacá, y con el fruto de ahorros y de un préstamo, reunió 11 millones de pesos y buscaba dónde vivir bajo la modalidad de Anticresis o empeño, como también se le conoce en esta zona del país. Y un amigo le presentó a Nidia Amparo Rincón Ortiz. Ella va a mi casa, entonces me habla de un empeño. Y de acuerdo con Diana, Nidia le propuso el negocio. Yo le entregaba a ella 11 millones de pesos. Entonces me dice, yo vivo acá y le voy a pagar un arriendo por estar acá. Es como un tipo de interés, que el valor era de 300.000 pesos en ese entonces. Y ese dinero yo lo iba a recibir cada 2 meses. Para marzo de 2021, Diana y Nidia firmaron este contrato de Anticresis por 11 millones de pesos por 1 año, por este apartamento. Y aunque Diana no iba a vivir allí, no sabía que era el mismo donde ya vivía desde 2019 Rogelio Barrera Plazas con otro contrato de Anticresis. Y tampoco sabía que, como consta en este certificado de libertad y tradición, para febrero de 2021 ya existía una medida cautelar por una hipoteca generada desde 2019. ¿Por cuánto tiempo era ese negocio? 1 año. Así pasaron varios meses y, según Diana, solo recibió algunos pagos por los primeros meses de parte de Nidia Rincón y por eso, para comienzos de 2022... Yo a ella le avisé los 2 meses antes de manera verbal que no me interesaba volver a renovar el contrato debido a que ella no había sido puntual en los pagos.
Pero según Diana, la buscó y la llamó durante varios meses para reclamarle la devolución de los 11 millones de pesos, pero... Ella optó por nunca volverme a responder ni mensajes ni llamadas. Y de acuerdo con Diana, para 2023, alguien la llamó de parte de Nidia Rincón y le propuso algo. Que me van a facilitar unos lotes que yo debo darles como un excedente. Entonces le digo, no tengo cómo pagar por esa deuda que Nidia me tiene, mucho menos voy a conseguir dinero de más. Adicionalmente, Séptimo Día pudo establecer que otra mujer, que no quiso revelar su nombre por seguridad, también firmó un contrato de anticresis con Nidia Rincón, quien le recibió una alta suma de dinero por el mismo apartamento que le anticresó a Rogelio y a Diana. Apartamento que hoy está embargado porque lo hipotecó, según ellos, sin avisarles. A Nidia Amparo Rincón Ortiz la buscamos en Duitama y la encontramos el pasado 23 de enero, mientras ella caminaba por la calle. Doña Nidia, buenas tardes, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Juan Carlos Villani, del programa Séptimo Día. Queremos consultarle una situación sobre una investigación que estamos haciendo, sobre unas denuncias contra usted, unas demandas, también porque hay gente que dice que usted los ha engañado con unos contratos de anticresis. Más adelante, conocerán qué responde. Además de las personas que denuncian a Nidia Amparo Rincón Ortiz en Duitama y a Esmeralda Liliana Villota Guerrero en Pasto, cuando regresemos conocerán a otras personas que aseguran fueron engañadas por estas dos mujeres que usaron otras estrategias para engañarlas, afirman. A partir de este momento puede opinar con el hashtag #anticresis. Regresamos. Señora Esmeralda Liliana Villota, mira cómo corre. Ah, agente, qué pena. Que estaba corriendo, que estafó a más de 40 personas. La anticresis es cada vez más común en varias regiones del país, entre ellas Boyacá y Nariño. En algunos contratos de anticresis se acuerda que la persona que entrega un dinero toma un inmueble por un tiempo determinado y cuando se cumple ese tiempo, la persona recupera su dinero y el inmueble se devuelve a su dueño o administrador. Pero Malú, muchos casos no terminan bien. Verán a continuación cómo personas de escasos recursos ahorraron dinero, algunos pidieron préstamos y todos se sacrificaron para anticresar un bien inmueble. Nunca sospecharon que su negocio los dejaría en la calle. Así continúa esta investigación de Juan Carlos Villani. No le robó la plata porque pues imagínense, ya no aparece con nada. Él es un hombre de 30 años, a quien llamaremos Camilo, quien dice que por temor no revela su identidad y asegura que para mediados de 2024 viajó de El Tambo, Nariño, a Pasto a estudiar enfermería y buscaba una habitación. Para ahorrarme lo del arriendo sacamos un préstamo con mi mamá y anticrecemos. Relata Camilo que para octubre de 2024 encontró un clasificado en redes sociales con una oferta de anticresis. Se arrenda apartamento, valor 20 millones en anticresis. Le escribo a esta señora, dice sí, el apartamento está disponible. De acuerdo con Camilo, la señora era Esmeralda Liliana Villota Guerrero. Venimos a mirar con mi mamá, el apartamento nos gustó, estaba muy bonito. Pero la anticresis no es una figura prohibida o ilegal. El contrato está regulado por el Código Civil colombiano en su artículo 2458 y es una figura que mientras las partes la cumplan, funciona muy bien. Jorge Orlando León, abogado especialista en derecho civil. La persona que recibe el inmueble, digamos, con él se va a beneficiar porque lo va a explotar y el otro recibe, digamos, a cambio una cantidad de dinero, con el compromiso de que cuando termine el plazo pactado se restituya el bien inmueble. Y en los casos presentados en esta investigación, quien recibió el dinero también lo devuelve. Ella dijo el apartamento es mío.
Por eso Camilo relata que para noviembre de 2024 firmaron el contrato. ¿Y los 20 millones en efectivo? Sí, en efectivo totalmente. Por un año. Camilo relata que se mudó a la habitación y todo comenzó a ir bien. Pero pocos meses después, un hombre llegó a golpear la puerta. Me dijo, no, este apartamento no es de esa señora, este apartamento es mío. El hombre que golpeó la puerta es don Raúl Caranguay, un comerciante de 68 años, con quien hablamos en Pasto. Nosotros estábamos arrendando ese apartamentico y llegó la señora y nos dijo que le arrendemos el apartamento. ¿En cuánto lo rentaba usted? El arrendo valía 900.000. Y según Raúl, desde septiembre de 2023, le alquiló esa habitación a Esmeralda Liliana Villota, quien se atrasó en los pagos, y por eso fue hasta la habitación a reclamar, y allí encontró a Camilo. ¿Ella a usted lo engañó? Sí, yo sé que esa señora siempre anda con esa modalidad de arrendar casas o apartamentos y luego ella se hace pasar por propietaria y los anticrece, los engaña y los estafa. Raúl asegura que Esmeralda, además del engaño, le quedó debiendo varios meses de arriendo y, de acuerdo con Camilo, ella tampoco le respondió por los 20 millones de pesos y él tuvo que desocupar la habitación. Camilo hoy dice que se siente estafado. Lógicamente sí, porque si no me hubiera estafado, pues imagínese, hubiera puesto la cara. En esta plazoleta, aquí en la ciudad de Pasto, a un lado de la iglesia de San Andrés, era donde, según algunos de los ciudadanos que se sienten o dicen ser afectados por Esmeralda Liliana Villota, aseguran que era donde ella los citaba para firmar algunos de los contratos y era donde ellos aseguran le entregaban el dinero en efectivo. Pues como la señora corre. Séptimo Día conoció este video grabado por un hombre quien asegura que también es víctima de Esmeralda Liliana Villota. ¿Cómo huye? Él asegura que la encontró el pasado 24 de diciembre en las calles de Pasto y así reaccionó ella a sus reclamos. Señora Esmeralda Liliana Villota, mira cómo corre. Según él, no revela su nombre por su seguridad, ya que asegura Esmeralda Liliana Villota lo ha amenazado. Había una señora que estaba corriendo, que estafó a más de 40 personas. Pero al igual que en Pasto, donde hay denuncias contra Esmeralda Liliana Villota por, al parecer, engañar a varias personas con contratos de anticresis, en Duitama, Nidia Rincón también es señalada de engañar a más personas con la misma modalidad. Una estafadora total, o sea, nada que hacer. Es Jason Robles Fonseca, de 40 años, quien desde hace 3 vive en Duitama, Boyacá, donde conoció la modalidad de anticresis. Es como lo que está de moda. Acá lo conocemos como un empeño, pero en realidad es una anticresis. Por eso se interesó en buscar un lugar para vivir bajo esa modalidad y, de acuerdo con él, un amigo suyo le presentó a Nidia Amparo Rincón en diciembre de 2023. Ella nos ofrece un empeño, un apartamento, un tercer piso, y pues yo le digo, sí, me gusta. Y llegamos a un acuerdo de un empeño de 30 millones de pesos por un año inicialmente. Pero había un problema. De acuerdo con Jason, el apartamento estaba sin terminar, por lo que llegaron a un acuerdo. Con esos 30 millones, ella va a terminar de arreglar el apartamento y al mes me va a hacer entrega para yo pasarme a vivir al apartamento. El contrato que firmaron es este, con fecha del 14 de diciembre de 2023, donde se especifica que el contrato empieza a regir desde el 20 de enero de 2024, fecha en que se realizaría la entrega del apartamento. Y llegó esa fecha y... La busco a ella, que los maestros me quedaron mal, es que el material, bueno, empieza con un poco de excusas, de mentiras, pasan 2 meses y ya ella ni siquiera me contesta el teléfono. Y Jason asegura que su preocupación comenzó, pero no tenía otra opción que seguir buscándola. Nosotros a los 4 meses interpusimos una demanda en un juzgado. Pasada la demanda a los 2 meses, creería yo, el abogado de ella. Nos ofrecen los famosos lotes por acá, un mirador. Yo tenía que darle 20 millones más al abogado. Y Jason asegura que no aceptó y dice que Nidia Amparo Rincón lo estafó. Absolutamente. Tengo perdidos 30 millones de pesos que eran mis ahorros, parte de mis cesantías.
Pero así como Jason, quien hizo un contrato de anticresis y denuncia que entregó el dinero, firmó contrato y no le entregaron el apartamento, en Duitama otra mujer asegura que vivió una situación similar, también con Nidia Amparo Rincón Ortiz. Un daño increíble porque es difícil que uno luche, que uno trabaje, que uno tenga su dinero para que una persona se lo robe a uno. Es Astrid Yolanda Escamilla, de 52 años, una mujer humilde que en Duitama ya conocía la modalidad de anticresis y le había ido bien. Pero para mediados de 2024 buscaba una nueva casa para anticresar y encontró un clasificado en redes sociales. Estaba empeñando un apartamento en el 1 de mayo, concretamos una cita, ella me mostró el apartamento, es en un 4º piso. Ese día, según Astrid, el apartamento le gustó y Nidia le dijo que el anticresis de ese inmueble estaba en 35 millones de pesos por 2 años y todo iba a quedar en un contrato autenticado en notaría. Yo le entregaba a ella los 35 millones y a los 2 años pues ella me devolvía y yo le entregaba el apartamento. Por eso, relata Astrid, hizo un préstamo en un banco por 20 millones de pesos. Hicieron un acuerdo de pago con Nidia. Firmaron el contrato de anticresis el 26 de agosto de 2024 y ese mismo día, según Astrid, le entregó los primeros 20 millones de pesos. Y cuando ella me entregara el apartamento, yo le entregaba los otros 15 millones. En el mismo contrato quedó estipulado que el apartamento sería entregado el 26 de septiembre de 2024 y que el inmueble se encontraba libre de hipotecas, pleitos o demandas. Pero días después de la firma del contrato, Astrid descubrió algo. El apartamento que ella me había mostrado estaba embargado. Además, según Astrid, se enteró que Nidia Amparo Rincón Ortiz tenía varias demandas por diferentes motivos en Duitama y quisimos verificar. Estuvimos aquí en el Palacio de Justicia en la ciudad de Duitama hablando fuera de cámara con algunos de los jueces quienes nos han manifestado que contra esta persona, Nidia Amparo Rincón Ortiz, cursan más de 100 procesos por diferentes motivos en por lo menos 9 juzgados de este complejo judicial. Y por eso, de acuerdo con Astrid, varios días antes de recibir la casa, desistió del negocio de anticresis con Nidia y le solicitó el regreso de su dinero. Ella me decía, tranquila, no se preocupe, yo le voy a devolver su plata, es que estoy demorada. Según Astrid, por eso interpuso una denuncia en la fiscalía por estafa y desde entonces, relata, Nidia no le ha devuelto los 20 millones de pesos que le entregó. Terrible lo que ella me hizo a mí. Yo me la he encontrado. Ella antes pasa y lo mira a uno y se ríe. A mí me debe 20 millones y hay mucha gente que le debe muchísimo más. Además de Astrid y Jason, Rogelio Barrera y Diana Janet Labrador también señalan a Nidia Amparo Rincón de haberlos engañado con contratos de anticresis en Duitama. Por eso la buscamos. Luego de varias horas de búsqueda en Duitama, el 23 de enero de 2026, la vimos y la entrevistamos. Doña Nidia, buenas tardes, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Juan Carlos Villani, del programa Séptimo Día. Queremos consultarle sobre unas denuncias contra usted, unas demandas, también porque hay gente que dice que usted los ha engañado con unos contratos de anticresis. Pues eso es una mentira. Tiene más de 100 procesos usted en los juzgados. No, señor. Aquí los tengo. No, señor. ¿Quiere que se los muestre? No, señor. ¿Usted es estafadora? Vamos a ver los hechos. ¿Usted no cree que firmar contratos de anticresis con varias personas, eso no es algo ilegal? Un día después, el 24 de enero de 2024, Nidia Amparo nos contactó solicitando ampliar la entrevista. Y así lo hicimos. Vamos a hacerlo sentados, vamos a dialogar, yo la voy a escuchar. Cuando volvamos, sabrán qué responde. Al regreso, verán la entrevista que Nidia Amparo Rincón concedió a Séptimo Día. Y también veremos otros casos en donde más personas aseguran que hicieron contratos de anticresis con ella en Duitama y con Esmeralda Liliana Villota en Pasto. Ya regresamos. Doña Nidia, sí, más de 100 procesos. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué? Porque todos esos procesos no están activos. No importa, pero las porque yo ya no, sí estuvieron, pero ya se arreglaron.
Cuando alguien quiere anticresar un bien inmueble, se presume que el contrato debe hacerse con una sola persona. Pero en los casos que verán a continuación, conocerán cómo, según unos denunciantes, el mismo inmueble fue anticresado a más de una persona en igual periodo de tiempo, lo que señalan como un acto de mala fe y engaño. En la parte final de esta investigación de Juan Carlos Villani, veremos otros casos en Duitama y también en Pasto, donde más personas aseguran que Nidia Amparo Rincón y Esmeralda Liliana Villota las engañaron. Así finaliza esta investigación. Uy, no, pues la verdad es un daño emocional, físico, porque pues estuve mal como unos 6 meses. Ella es una joven de 24 años a quien llamaremos Andrea, ya que siente temor de dar su nombre real y habla de todo el dolor que asegura vivió cuando hizo un negocio de anticresis en Pasto con Esmeralda Liliana Villota. Yo me enteré fue por un anuncio de Facebook, entonces por ahí fue que contacté con la señora y supe de lo que era un anticresis. Andrea relata que para 2018 buscaba una habitación para vivir y cuando habló con Esmeralda Liliana Villota, le gustó mucho la idea de la anticresis. Y de acuerdo con Andrea, fue allí cuando se pusieron una cita para ver una habitación en una zona céntrica de Pasto. La habitación era un poco pequeña, entonces yo le dije que sí. ¿Cuánto era el valor de esa anticresis? En ese momento, 6 millones. Nosotros hacemos el negocio y hicimos un contrato notarial. Según Andrea, Esmeralda Liliana le dijo que esa habitación era suya. El contrato de anticresis se firmó por 6 meses, de febrero a agosto de 2018, fecha en la cual ella debía reintegrar la habitación y Esmeralda Liliana debía devolverle los 6 millones de pesos. Y Andrea asegura que, como le fue bien, el contrato se prorrogó hasta septiembre de 2020, fecha en la cual relata que Esmeralda Liliana le dijo que debía aumentar el valor de la anticresis. Ya ella me pedía 4 millones para hacer 10 millones de pesos exactos. Es decir, hubo un nuevo contrato. Otro nuevo contrato. Y Andrea asegura que llegó el mes de septiembre de 2021 y estaba feliz porque le había ido bien y confiaba en Esmeralda Liliana y por eso asegura que vivió 2 años más, es decir, hasta septiembre de 2023 y en ese momento decidió que quería un lugar más grande para vivir y le dijo a Esmeralda Liliana que debían finalizar el contrato. Entonces ella al ver que yo quería un apartamento me dijo, yo tengo más propiedades, si te interesa te paso un apartamento. Y me dijo que tenía que aumentarle 10 millones de pesos. Y Andrea relata que así lo hizo, porque creía en la palabra de Esmeralda Liliana Villota, a quien en total le entregó 20 millones de pesos y firmaron un nuevo contrato el 28 de septiembre de 2023, donde pactó una anticresis por este nuevo apartamento y se pasó a vivir allí. Pero varios meses después... Que un día en la noche cuando yo llegaba encontré unos recibos debajo de la puerta, donde decían que habían meses de arriendo que no se habían pagado, si no desalojaba me iba a sacar con la policía. Relata Andrea que para comienzos de 2024 tuvo que desocupar el apartamento e irse a otro lugar a pagar arriendo, ya que, según ella, Esmeralda Liliana la engañó y no le devolvió los 20 millones de pesos acordados en el contrato de anticresis. Entonces yo les pido a las personas que por favor no se dejen engañar de esta señora. Al igual que Andrea, en Pasto, otra joven asegura que Esmeralda Liliana Villota la engañó con otro contrato de anticresis, luego de haberle entregado 16 millones de pesos. Pues el daño fue muy grande, mi esfuerzo de tantos años y que se vaya así de la nada. Es Catherine Ordóñez, de 22 años, quien para 2023 buscaba una habitación para vivir y tras conocer a Esmeralda Liliana Villota, reunió 16 millones de pesos. Firmó un contrato el 18 de abril de 2023 por un año, por una habitación dentro de un apartamento. Me dijo que ella era la dueña del apartamento.
Y por eso, de acuerdo con ella, luego de vivir allí varios meses, A finales del año del 2024, una señora llega a hacernos escándalo afuera del apartamento. Ella decía que le debíamos 3 meses del arriendo. en ese momento Catherine descubrió que Esmeralda Liliana había tomado en renta el apartamento con una inmobiliaria y le había anticresado una habitación, pero se había retrasado con el pago de los arriendos. Obviamente una estafadora que no mira sus acciones y cómo le causa daño a la gente. Por eso relata Catherine, también tuvo que desalojar ese apartamento, pero no volvió a saber nada de Esmeralda Liliana Villota, ni de su dinero. Séptimo Día conoció que Esmeralda Liliana Villota tiene 28 denuncias en la Fiscalía por delitos como estafa en menor cuantía, falsedad en documento público, hurto calificado, lesiones personales y abuso de confianza, de los cuales 7 procesos reposan como inactivos. A ella la buscamos en Pasto durante varios días. También la llamamos a sus números de teléfono, pero no fue posible obtener una respuesta. Lo sentimos, el número al que estás marcando no se encuentra disponible. Recuerdan que en Duitama, Boyacá, varias personas habían denunciado a Nidia Amparo Rincón Ortiz. Ahora conoceremos a 2 mujeres que aseguran que firmaron contratos de anticresis con ella y fueron engañadas. Así como nuestro caso, con sacrificio, buscar, sacar prestado, para que, le quiten la plata a uno así, de la nada. Es Elsa Janet Dueñas, de profesión comerciante, quien relata que para 2020 buscaba un apartamento en anticresis en Duitama y encontró un aviso en redes sociales y se contactó con Nidia Amparo Rincón. Nos dice que tiene un apartamento, entonces nos dice que le falta poquito para arreglar la cocina, los servicios, que no lo empeña y que le demos la plata y que a los 2 meses nos podemos pasar. Elsa relata que la anticresis por este apartamento era de 20 millones de pesos y le gustó el negocio. Por eso rápidamente entregó el dinero y firmó un contrato el 28 de mayo de 2020 con una duración de 1 año prorrogable. El apartamento, según el contrato, estaba ubicado en el piso 2 de un edificio en el barrio Las Lajas. Entonces pasan 2 meses, la llamamos, dice que no, que todavía no, que toca esperar otro mes, que otro mes. Entonces nos da una opción, nos dice que empieza a pagarnos como un interés de la plata y que sigamos esperando hasta que ya no lo pueda entregar. Y así ocurrió. De acuerdo con Elsa, comenzó a recibir mensualmente un pago de intereses y así pasaron varios meses, pero no recibía el apartamento, por lo que asegura, no le cumplió. Se desaparece totalmente de nuestras vidas. Por eso, Elsa asegura que Nidia Amparo Rincón la engañó. Obviamente, porque si no fuese así, da la cara y no se pierde. Pero eso no es todo. Séptimo Día pudo establecer que Nidia Amparo Rincón le anticresó el mismo apartamento a otra mujer un mes antes y tampoco se lo entregó. Terrible, me parece terrible porque estafa a una, estafó a otra y ese es como su modus operandi. Es María Estela Guarín, de 60 años, quien asegura que para junio de 2020 buscaba un apartamento donde vivir y tras conocer a Nidia Amparo Rincón, ella le ofreció un apartamento en anticresis por 30 millones de pesos por 1 año y le dijo que le faltaban algunos arreglos. ¿Usted firmó el contrato de anticresis? Sí, señor. Y de acuerdo con María Estela, como el apartamento estaba en obra, acordaron que le entregaría primero 20 millones y cuando recibiera el apartamento le desembolsaba los otros 10 millones de pesos. Cuando ustedes firman ese contrato de anticresis, usted le da 20 millones y ella le dice, tenga la llave. No, señor, porque me dijo, en 1 mes le entrego la llave y le entrego el apartamento. Pero de acuerdo con ella, pasaron varios meses y tras no recibir el apartamento, desistió del negocio y allí se enteró que el mismo inmueble, Nidia Amparo lo había anticresado a Elsa Janet 1 mes antes por 20 millones de pesos. Me decía, tranquila, deme espera que yo le consigo su plata. Y de ahí en adelante nunca más volvimos a hablar. Yo no lo podía creer que esta señora robara tan de frente y tanta plata.
Es una persona que es reiterativa y que sea su forma de vivir, incumplirle a unos, tapar un hueco, seguir haciendo lo mismo y afectando a mucha familia de Uitamés. Jamie Alexandra Mesa es abogada. Bueno, aquí podría haber un alzamiento de bienes, podría haber una captación ilegal de dinero y podría haber una estafa agravada. Yo aquí... Séptimo Día entrevistó a Nidia Amparo Rincón el 24 de enero de 2026 en Duitama. Hablemos del caso de Jason. Una estafadora total, o sea, nada que hacer. El negocio fue en diciembre del 2023. En el negocio quedó que usted le entregaba a él en enero. Él dice, venga, ella no me cumplió, no me lo entregó como terminado. Y está en todo su derecho. Pero lo que dice Jason es que empezó a llamarla, a decirle, venga, Nidia, No, eso es mentira. devuélvame la plata. Y usted no le ha devuelto el dinero, por ejemplo, a Esas Jason. son las mentiras. ¿Usted ya le devolvió el dinero? No Por se eso. le ha Entonces, ¿en devuelto qué el miente dinero. Él miente en que, por ejemplo, yo le dije la situación mía, y le dije espéreme para regresarle el dinero o le doy un lote del doctor Edwin, que él me lo da, para pagarle ese dinero. ¿Un lote de qué medida? Era un lote de 92 metros. ¿Pero por qué si no tienen licencia para eso? Entonces, ¿no cree que Pues así se han hecho está mal varios- hecho así se también han- ofrecerle eso? Nadie le está diciendo que ahí puede construir. ¿Y entonces para qué son los lotes? Para que los vendan. Ahí está metida en un Pues problema. bueno, en caso de que él no quiere, pues se le va a devolver la plata. ¿Cuándo, Y ya. Nidia? Por ahí unos 2 meses ya se le está ¿Nos da su devolviendo palabra? ese dinero. Sí, claro. ¿Aquí en televisión? Sí, claro. Hablemos de un caso que es el de Rogelio Barrera Plazas. ¿Cómo se le va a ocurrir, hermano, sacarle a usted la plata a través de un engaño, de prometerle algo a usted y no cumplirle? En julio del 2019 Ujú. hicieron ustedes un negocio de anticresis y usted le dice en el contrato que el apartamento es suyo, que está libre de embargos. Problema. Estaba libre de embargo. Bueno, pero para En ese momento, usted le dice eso Estaba en el bien. contrato, ¿cierto? Sí. Él le entrega 30 millones, pero un día llegan a desalojar a don Rogelio, un juzgado, porque dicen que el apartamento está hipotecado. Usted lo hipotecó habiendo firmado este contrato de anticresis con Rogelio. ¿Por qué? Porque eso no tiene ningún problema hipotecar y estar con una anticrisis. Pero si él está viviendo ahí, No importa. Porque mire el problema que le generó o sea, a él. la hipoteca sí es un problema. ¿Reconoce también que hubo un error ahí? Sí, hay que solucionarle a él. Usted con él hizo el negocio en julio del 2019 de Ujú. anticresis. Ujú. Pero usted, en octubre del 2019, el mismo año, firmó otro contrato de anticresis con el mismo apartamento con Diana Labrador Velosa. ¿Por qué? ¿Usted cree que está bien? Pues bien no está. Es una estafadora. No creo que sea una persona correcta como ella lo quiere hacer ver. Le tengo otro dato. El mismo apartamento usted lo anticresó con una tercera persona. ¿Por qué? No, con ella yo, no hay tres porque con ella yo ya solucioné. Pero en su momento usted firmó 3 contratos con 3 personas distintas por el mismo apartamento. No, porque esa le di fue otro apartamento. Sí, eso no está en discusión. Pero el Y firmé contrato, con otro apartamento, no fue con ese. te tengo aquí más de 100 demandas en diferentes juzgados. Juzgado Civil 1 del circuito de Duitama, el juzgado número 2 civil del circuito de Duitama, el juzgado número 3 civil del circuito de Duitama. Doña Nidia, Sí, más de 100 claro. procesos. ¿Qué quiere decir? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué? Porque todos esos procesos no están activos. No importa, pero las Porque los yo que ya estuvo. no, sí estuvieron, pero ya se arreglaron. ¿Y los que no? Los que no, pues estamos en esa transacción. Pero aunque Nidia Rincón dice que ya se han arreglado algunos de estos problemas, a quienes entrevistamos en esta investigación y aseguran ser sus víctimas, dicen que no es así. Mire que encontramos también en documentos públicos que hay 11 procesos penales por estafa de menor cuantía activos contra usted. Sí, de esos yo he pagado. ¿Usted le pediría perdón a esta gente que se siente engañada? Claro, yo les pido disculpas y que me perdonen si de todas maneras los herí, los engañé. También hablamos con Edwin Fernández Acosta, el abogado de Nidia Rincón, quien asegura que están haciendo todos los esfuerzos para devolver los dineros a quienes se sienten afectados. ¿Reconocen que ella se equivocó? Claro, entonces nosotros reconocemos que Nidia Ortiz se equivocó y precisamente entramos como a ayudarle a solucionar toda esta serie de errores contractuales desde el segundo cero. Pero, ¿por qué la figura de la anticresis se presta para estas posibles estafas? ¿Será que es algo ilegal?
Séptimo Día consultó con el senador Jairo Alberto Castellanos, quien asegura que el negocio de la anticresis fue creado para bien y existe en el Código Civil, pero ocurre algo. Seguramente el Congreso tiene que entrar a legislar porque ya son muchos casos en los cuales gente de bien viene siendo perjudicada. Senador, ¿usted se puede comprometer a hacer una revisión desde el Congreso sobre este tema? Sí, claro. Lo que sí nos comprometemos con usted es de revisarlo y si lo podemos actualizar, claro que hay que hacerlo. Por ahora, quienes se declaran víctimas de Esmeralda Liliana Villota en Pasto, Quiero que se haga justicia, por lo menos que ella vaya a la cárcel, porque somos muchas víctimas. Para algunos serán solo 44 millones. Para mí son muchos años de trabajo. Habérselos entregado pues a una señora malintencionada es muy duro, la verdad. y quienes aseguran que Nidia Amparo Rincón en Duitama los engañó. Yo siempre le reclamo es que me dé lo del empeño y le entrego su inmueble y listo. Que me devuelva el dinero para yo poder ir a hablar en los bancos, negociar con ellos y ya terminar esta pesadilla. Séptimo Día le hará seguimiento a lo dicho por Nidia Amparo Rincón Ortiz en Duitama para saber si cumple con su palabra. Habrá que ver si las autoridades investigan las denuncias contra Esmeralda Liliana Villota en Pasto para que estos casos, donde según los denunciantes se aprovecharon de su buena fe, no se repitan. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Si usted alguna vez recibió un mensaje de texto que decía algo como que me acababa de ganar un carro, entonces que picara el link. Un correo electrónico con una promoción que decía que me había ganado no sé cuántos millones. O una llamada en la que su cuenta en este banco ha sido vulnerada. Entonces, usted también podría estar en la mira de algún cracker, colombiano o internacional, que usa la tecnología para intentar robarlo. Era increíble porque mientras uno hace lentamente el ratón para acá, ese ratón, el de la hacker, era rapidísimo. Se movía muy rápido. Uno no sabe que lo estaban atracando, ¿sí? Que lo estaban tumbando. Ahora hay una modalidad que es que clonan la SIM card. Y esa SIM card que ellos clonan, le llegan mensajes, escuchan las llamadas, o sea, ellos tomaron esos datos y hicieron las transacciones. Me robó aproximadamente 22 millones. Me acaban de robar 10 millones de pesos. Todo lo que yo había invertido se perdió. De los 7 millones de pesos, ya el dinero quedó en cero. Colombia se reporta como el cuarto país con más ciberataques en Latinoamérica, según la policía. 130.000 incidentes registrados solo en el 2025, principalmente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Vamos a ir tras un delincuente cibernético. Lo más importante aquí siempre va a ser la vida de nosotros. Señores y señoritas, que Dios los bendiga. Acompáñenos en este operativo contra el cibercrimen este próximo domingo en Séptimo Día y conozca otras historias de ciudadanos para que evite ser víctima de los delincuentes tecnológicos en Colombia. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí. La dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día.